Bueno, hablábamos hace un ratito que la Argentina requiere ahora de políticas de Estado. Va a haber una marcha de antorchas en defensa de las pymes, o están cerrando 25 pymes por día. Es un verdadero disparate. Un país que tiene 1 de cada 2 chicos pobres, un país que se jacta de vender alimentos o producir alimentos para 400 millones de habitantes. Un país donde la vicepresidenta dice que crecimos 6 semestres. En una suerte de limbo impensado. Un país donde no se convoca a la oposición a generar políticas de Estado para salvar la pyme, hablar de educación, hablar del delito. Y porque asume Bolsonaro se tira así, vamos a ahora bajar la edad de imputabilidad. Cuando no hay una cárcel para menores, no hay un lugar para resocializar a los menores. Son todas medidas así espasmódicas. Y uno dice, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Porque es un año electoral? ¿Solamente por eso? Pino Solanas, Eduardo López, bienvenido, gracias por estar, ¿eh? ¿Qué tal, Antonio? Yo digo, marcha de pyme, de antorcha de pyme, pues se cierran 25 por día, con una tasa del 60%. Ustedes marchan, Eduardo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El 60% de tasa de referencia, imposible sacar un crédito, imposible producir, y encima rota la cadena de pago. Porque una gran empresa te paga 120 días, 80 días, 90 días, y vos tenés que pagar el día. Claro. Y el empresario piensa, todos nosotros pensamos, bueno, ahora tengo para el banco la tarjeta, los impuestos, y se lleva el 70% de lo que gano. Es una locura todo esto. Bueno, si a eso le agregás la apertura... Ah, bueno, indiscriminada. Indiscriminada de importaciones, hay un plan decidido a la liquidación de las pymes, o mejor dicho, la liquidación de las posibilidades industriales de la Argentina. Cosificar a nuestro país en productor de materias primas sin valor agregado. Entonces, hay que pensar que la principal fuente que posibilite empleos, el 90% de los empleos, son las pymes. Cuando se ataca a las pymes, es un ataque directo al pueblo argentino. Pero después lo que es sorprendente, Antonio, es que estamos muy atrasados en generar una fuerza opositora que le ponga límites a un gobierno que se está manejando con una impunidad absoluta. Acá toma medidas estratégicas extraordinarias el gobierno contra el interés nacional y del pueblo argentino, y no hay voces que salgan. Ha habido un nuevo tarifazo de la estafa de los aumentos de la electricidad y el gas. ¿Y la autopista? Ni la CGT se pronunció. ¿Y por qué es esto, Pino? Bueno, hay que preguntarles a ellos. Son los manejos que hace el gobierno y la degradación que hay. Hay una cierta degradación en la conciencia nacional. Cada uno se la corta por sí misma. No, estoy diciendo todo esto porque en febrero votan varias provincias. Sí, varias. Y todavía hay un clima de indefinición, de ambigüedad y de especulación electoralera que no ayuda. Acá hay un pueblo con coraje, paciente, que a través de varias décadas pudo construir y lograr un conjunto de mejoras sociales y de derechos sociales, y hoy está frente a un gobierno que lo único que está buscando es limitarlas, y en una América Latina muy peligrosa. Estamos viviendo la plena restauración conservadora, y nuestro gran hermano y socio Brasil, autoritaria. Es terrible. Lo compensa de alguna manera México, López Obrador en México, que es la única luz de esperanza. Pero quiero decir, es grave que todavía no haya una señal seria de formación, de convocatoria a todas las fuerzas políticas y sociales a construir un grandísimo frente patriótico, sin exclusiones, un frente amplio y democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a cada uno lo que le pertenece. Las PASO con sistema DON sin piso, sin exclusiones. Nosotros tenemos que colocarle una fecha, antes del 24 de febrero o el 24 de febrero, que es la fecha histórica del triunfo de Juan Perón en los años 40, tiene que estar convocado el frente. ¿Qué quiere decir convocar el frente? Hay una oposición unida, con muchísimas fuerzas, con una enorme amplitud,
Y tiene un proyecto ese frente. Hay que discutir un proyecto, al menos un proyecto básico y mínimo. Hablabas de políticas de Estado. ¿Hasta cuándo esto? Argentina sigue a la deriva sin un proyecto estratégico. Bueno, yo estoy seriamente preocupado. Mirá, Eduardo es docente, sí, un gran luchador. Lo conozco, Eduardo, de la Carpa Blanca. Imagínate los años que viene luchando. Y ustedes convocaron una marcha de antorchas para decir basta. Sí. Basta, salvemos las pymes. Claro, coincidiendo con Pino, la convocatoria es amplia, plural, abierta, jueves, 18, 19 horas, con velas, con encendedores, en la 9 de julio, Avenida de Mayo. Como sea, pero... Como sea, pero a marchar ahí al Congreso de la Nación, para que, bueno, la idea que tenemos es, por supuesto, que se intente presentar un proyecto que retrotraiga el aumento de tarifas, que lo congele, y que por supuesto obliga a las empresas a hacer inversiones. El año pasado se votó un proyecto que en realidad lo que hacía fue el que se pudo consensuar. El que se hacía era que no se podía aumentar por arriba de lo que aumentaban los salarios, y Macri lo vetó. Claro. Bueno, ahora hay que insistir con los 2/3 en el proyecto que salga. Yo me traje anotado cuánto aumentó del 2015 a hoy las tarifas. 2000% de aumento. Y uno dice, aumentaron 2000% las tarifas, la luz, el gas. Es un disparate. Es muchísimo. Debe ser porque en los 10 años anteriores no aumentó. Entonces fui a cuando se privatizó, en el 93. Ahí tenés un gran opositor. Claro, a las privatizaciones, defensor de las empresas del Estado. Por supuesto, estuvimos juntos en tantas marchas, una que llevábamos la bandera argentina, de 400 metros. Y del 93 que se privatizó a esta parte, el aumento, no, del 93, perdón, al 2015, el aumento de tarifa fue del 54%. O sea, si vos sumas el menemismo de la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina, aumentaron 54% las tarifas. ¿Y vas a Macri? 2000%. En 3 años, más que en 23 años, mucho más. ¿Cómo salió en 3 años a 23 años? 54%, en 23 años aumentó, y en 3 años 2000%. Entonces se tiene que volver atrás. Con eso saco lo de la década que decían que era... sacamos del menemismo hasta aparte 54% de aumento. Se tiene que volver atrás, se tiene que invertir, traer la plata de las empresas, porque lo que estamos, el 2000% que estamos pagando de más, está fuera. No vuelve en inversión, va afuera. Claro. Si vuelve, yo en vez de pagar 7 lucas de luz como pago, voy a pagar 3. Esas 4.000 pesos que me ahorro van al consumo, a zapatillas, al consumo, a remedios, a una chomba, a un libro, al consumo. Entonces, no solo repatriás lo que se llevaron, sino que fortaleces el mercado interno por las pymes. Mirá, ¿qué escuchaba de las pymes? Si vos tenés 1 millón de pesos y lo dejás un año en el banco, a fin de año, ahora pones 1 millón, lo dejás un año, tenés 1.500.000, 1,5 millones a fin de año. ¿Para qué vas a tener una empresa? Claro. Si tenés el millón de pesos, lo pones en el banco. Pero esa es la política que aplicó, Pino, corregime si me equivoco, Martínez Dios. Sí, por supuesto. ¿Te acordás de Chaco Puede, la silla rota? Fue la política de Martínez Dios, la misma. Esta es una versión tardía de más de lo mismo. De Martínez Dios. Es el vaciamiento de la Argentina. Y en ese vaciamiento de la Argentina, los magos de la política, ahora la política central es la lucha contra la inseguridad, por supuesto que tenemos que estar muy atentos contra la inseguridad, pero sin un cambio de políticas sociales. Y cerrando escuelas, se acaban de cerrar en Capital 14 escuelas nocturnas. Es decir, o trabajás, si trabajás no te podés capacitar. Y le contesto a la inseguridad y a las locuras de la Bullrich. El 40% de los pibes que están encarcelados no terminaron la primaria. Exacto. Por ejemplo. Ni leyeron un libro. Y así como volvemos a hablar de políticas contra la inseguridad, como estas que hemos rescatado en los últimos tiempos, vuelve a resonar la flexibilización laboral, que es
Otro tema que ya lo atravesamos, ¿no? Aunque ahora dice que lo van a aplicar en cuotas. Sí. Todo es en cuotas. En Todos en cuotas. cuotas. Acá todo es en No, cuotas. no cabe duda, acá hay un plan orquestado para toda América Latina, empezando por los golpes jurídicos, reemplazando los golpes militares, Por ejemplo. políticos. Pero ese plan tiende a la reforma laboral, la hizo Brasil antes con Temer, Sí. y a la reforma previsional. Ustedes tienen que pensar lo siguiente, que la devaluación en la Argentina significó una gran victoria para los grandes grupos concentrados. ¿Sabes por qué? Hoy el salario vale la mitad. Claro. La mitad de lo que valía un año atrás, o 7 meses atrás. Entonces... Es un gran triunfo de los grupos concentrados. Un gran triunfo de los Había grupos gente que se concentrados. quejaba por los costos Acá va a laborales, venir, si triunfa Macri el año que viene, hay reforma laboral en serio, y va a haber reforma previsional, y va a haber represión, porque este pueblo, paciente y manso, no se traga la pérdida de derechos. Si este plan no ha avanzado en la Argentina, es por la extraordinaria capacidad de movilización popular que los sectores sociales y los docentes sindicales que han y los marchado. docentes y los sindicatos que hacen punta en esto, la CTA, están ahí y te ocupan la ciudad. Entonces, atención, yo digo todo esto porque no se puede perder la elección este año. Hay que aprender de la lección o la enseñanza brasilera. Claro. Lula creyó, o el PT, que después de la gran marcha que hicieron por Brasil, estaba al tope de las encuestas, ganaba en primera vuelta, no iba a ir a la cárcel. Golpe jurídico. Fue a la cárcel. Segundo error, creyó que podían sacarlo de la cárcel. Y postergó hasta 40 días antes de las elecciones decir quién era el candidato a presidente. No se puede repetir estos errores. Por eso debe conformarse urgentemente el Frente Patriótico con vocación, como lo hizo Perón en el 73. Perón llamó a la Unidad Nacional y convocó el más grandísimo frente político y social y llamó a la primera gran concertación de precios y salarios, anticipándose al Moncloa. ¿No es cierto? Entonces, hay que llamar a la constitución del Frente, y el Frente abre sus puertas a todos los candidatos que sean, pero tiene que haber internas, respetando el reglamento, y tiene que haber opciones, Antonio. Plan A, plan B. Plan C. ¿La dejarán a la expresidenta Cristina llegar a candidatearse? Si se candidatea y está en alza, ¿la meterán presa como le pasó a Lula? Déjame ¿Me cerrar. entiendes? No, Sí, te entiendo. Estoy diciendo esto. La diferencia es hay que tener plan A, plan B y plan C. Eduardo, para cerrar, un año que le viene muy difícil, más allá de la marcha del jueves, quedamos 18 horas. Sí, 9 de julio, Avenida Mayo. Un año difícil para los docentes, ¿no? Con cierre de escuelas y la sensación es que el gobierno no se escucha. Que ya anticipó las amenazas que recibió Baradel, fue víctima de los trolls. Quiero un minutito para decir esto, que tenía bóvedas con dinero, todo mentira, desmentido. Pero bueno, como no tienen respuesta, empiezan a atacar. Sí, nosotros, esto de las escuelas, si no invierten en tizas, van a tener que gastar en balas. Nosotros preferimos que inviertan en tizas en vez de gastar en balas. Están cerrando escuelas secundarias nocturnos. Lo vamos a impedir. Tienen que abrir la inscripción en los secundarios nocturnos. Primer punto. Segundo, lo que recién decía Pino. Vienen por la reforma laboral. Brasil. Hoy está Bolsonaro, claro, porque antes Temer implementó la reforma laboral. La reforma laboral no puede pasar. Si pasa la reforma laboral este año, viene un Bolsonaro. Primero. Y segundo, la reforma previsional, que es que vuelvan las AFJP. Por último, un mensaje. El pueblo Recordá, Gustavo, un dato que la gente joven no sabe. La mayoría de las AFJP estaban de empresas dominantes, Eduardo, y la otra eran de los bancos. Que hicieron pingües negocios en la Bolsa de Comercio. Sí, sí. Y hambre para los jubilados. Seguro. Entonces, el pueblo movilizado
le pone freno al ajuste, primer punto. Y por eso quiero decir que estas marchas de las velas, de las antorchas, se van a hacer el 10 en la ciudad de Buenos Aires, 17 en Rosario, el 17 de enero, 24 en Mar del Plata, 31 en Bariloche, 7 de febrero en Mendoza. Toda la ciudadanía invitada. No vamos a permitir que nos aumenten 2000% las tarifas, mientras nos aumentan 30% la inflación. Nuestro salario es para que coman, para vestir, para comprar medicamentos, para educar, para la salud de nuestros hijos y no para pagarle a las empresas que después se los llevan al extranjero. Esa plata acá, para las pymes, para nuestros hijos y para eso ley que le ponga freno a los tarifazos. Jueves, 18 horas, 9 de julio y Avenida de Mayo. Muchas gracias a los dos por haber venido. Gracias. Gracias. Pino, gracias Eduardo. Muy amable. Gracias.